La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros en este momento Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Un saludo fraterno a toda la audiencia de FM Mundo. Realmente muy contenta y muy conmovida de poder compartir este espacio para comunicar cuáles han sido las primeras gestiones de la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, quería tomarme unos minutos de esta entrevista para agradecer a la ciudadanía ecuatoriana por su apoyo durante estos 100 primeros días de gestión. Acabamos de salir de la Plaza de Independencia, justamente en un evento muy conmemorativo y muy sentido por haber cumplido la primera meta del gobierno nacional, del gobierno del encuentro, que fueron las 9 millones de ecuatorianos vacunados en menos de 100 días de gobierno. Muchísimas gracias, secretaria. Ahora ya en el tema que nos compete, que es el tema de movilidad humana, referente a las cifras que mencioné al empezar esta entrevista. Entiendo que este miércoles finalizó esta Mesa Nacional de Movilidad Humana que fue organizada en Cuenca. Ahí se reunieron representantes de las instituciones públicas y privadas que tienen que ver con este tema de movilidad, derechos humanos, empleo, producción y control de los delitos de tráfico y trata de migrantes. Temas que afectan hoy en día muchísimo a la sociedad ecuatoriana y que los datos preocupan porque habíamos dejado de salir del país para buscar un mejor futuro afuera, y hoy otra vez los ecuatorianos empiezan a mirar hacia Estados Unidos como una opción para migrar. ¿Cómo trabaja el gobierno para garantizar que no se vulneren el derecho de los ecuatorianos que se encuentran en condición de movilidad y que ahora vemos que están saliendo a través de México a los Estados Unidos? Ciertamente la movilidad riesgosa que estamos viviendo en el Estado ecuatoriano se está trabajando de una manera integral desde el gobierno del encuentro. De hecho, la mesa de seguridad a la que hace mención fue convocada por la Cancillería, la autoridad rectora en esta materia, y desde el gobierno del encuentro, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, justamente una de las primeras acciones que se tomó primero fue salvar las vidas de las personas mediante el proceso de vacunación 900, que es también una medida económica de reactivación económica que necesita urgentemente el Estado ecuatoriano. Desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos de forma transversal en las políticas públicas que tienen que ver con movilidad humana, y concretamente en esta materia nosotros lo que nos corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos es brindar el acogimiento a varios grupos de personas, pero justamente en este tema de la entrevista es a las personas que han sobrevivido y que han sido rescatadas de trata y explotación sexual, y a las personas que se encuentran en situaciones de explotación sexual. Para ello nosotros estamos ya en implementación de la primera casa de acogida que brindará el acogimiento temporal, redundando la palabra, y por supuesto desde la Secretaría de Derechos Humanos trabajamos en las causas que tiene esta problemática, que es la migración, que se comparte con otras causas como también es la inequidad, la pobreza y la violencia, y pasa por crear un país de oportunidades, y eso es una de las metas en las cuales nos encontramos trabajando desde el gobierno del encuentro. Ahora, en medio de esta ola migratoria que estamos atravesando los ecuatorianos, también aumentan los crímenes relacionados al coyoterismo. Tengo cifras de que entre el 2015 y el 2020, el 67.5% de los detenidos investigados a nivel nacional por trata ilegal de migrantes corresponden a las provincias de Azuay y Cañar. ¿Por qué estas provincias son las más afectadas con este tipo de delitos? ¿Por qué ahí se acumula más este tema del coyoterismo, de la migración ilegal? Y no es desde ahora, ¿no? Porque siempre vemos que son estas mismas provincias las que han sido afectadas por el delito del coyoterismo. Desde la mesa de seguridad que se entabló el día 7 de septiembre se están analizando desde la Cancillería con otras funciones del Estado, como es la Fiscalía, la Academia, mediante la Universidad de Cuenca, cuáles han sido los factores por los cuales ciertamente el Austro ha sido una región fuertemente migratoria, y sin embargo lo que nosotros estamos haciendo desde el gobierno del encuentro es tratar las causas, y para ello es muy importante la reactivación económica. Desde la Secretaría de Derechos Humanos tenemos un mandato muy específico que es atender a las mujeres víctimas de explotación sexual, de trata, y estamos trabajando en
herramienta muy poderosa que no solo sirve para romper los círculos de la violencia, sino también para prevenir este tipo de situaciones como es la movilidad en condiciones de riesgo, y es empezar muy urgentemente con lo que es el empoderamiento económico de las mujeres. Necesitamos que las mujeres ingresen al mercado laboral, porque invertir en las mujeres es invertir en toda la sociedad. Desde la mesa de seguridad se trató una hoja de ruta, y uno de los componentes, por ejemplo, es justamente hacer el diagnóstico de por qué se está dando esta situación específicamente en la zona del Austro, que ha sido una zona con migración en diferentes procesos a lo largo de la historia del Ecuador. Me imagino que ahí se están tomando medidas focalizadas, exclusivamente dirigidas, como usted decía, a los más vulnerables, que son las mujeres y en muchos casos los niños también. Cientos de niños han salido, han migrado solos para ya sea reencontrarse con sus familiares o simplemente para buscar una mejor vida para sus familias, ¿no? En esta mesa de movilidad que se instaura en la ciudad de Cuenca, soluciones. Por ejemplo, otra de ellas también hacer un proceso en la provincia de Cañar, replicar este proceso. Se está analizando también el diagnóstico y sobre todo también es importante tener factores que hacen que mujeres sean doble o triple víctima de otros acontecimientos como... Parece que estamos teniendo, secretario, un poco de problemas de comunicación por el internet. Nos decía que se están enfocando en las mujeres que son víctimas de otros delitos paralelos a la migración ilegal, como es el tema de la trata de personas, el abuso sexual. Lo mismo pasa con aquellos niños que están migrando. También las cifras han subido muchísimo en cuanto al tema de personas que viajan irregularmente hacia México para pasar por la frontera hacia Estados Unidos. Y es una migración no solo ilegal, sino que también es una migración de riesgo. Decía la secretaria de Movilidad del gobierno que justamente el problema más grave, la secretaria de Derechos Humanos, que incluye el tema de movilidad, por supuesto, decía que el tema más grave es que las mujeres son más vulnerables porque el hecho de cruzar las fronteras en esas condiciones a través de un coyotero que no solo podría abusar de ellas sexualmente, está el maltrato físico, está las condiciones del clima, que tienen que cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, sino que encima más tienen que pagar cerca de $25,000 cada familia por aquella persona que está migrando ilegalmente, y que muchas de ellas se quedan en el camino, mueren en el camino. Bueno, vamos a repetir un poco de cifras hasta que podamos volver a conectarnos con Bernarda Ordóñez. En medio de lo que está pasando, podemos registrar que Ecuador ha tenido en los últimos meses nada más. Por eso es que México pidió justamente que Ecuador vuelva a tener visa, pero eso no ha eliminado el movimiento migratorio ilegal que existe hacia ese país. La crisis económica, la crisis laboral, la pandemia, son esos detonantes que en los últimos meses pues han obligado a los ecuatorianos a migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Hay datos que les comentaba yo de control migratorio que dicen que solo entre enero y septiembre de este año 111,674 ecuatorianos viajaron a México y solo regresaron 42,000. Es decir, cerca de 70,000 se quedaron en ese país, y no se quedaron en México, sino que justamente ahí se quedan en manos de unos coyoteros que los ayudan a cruzar la frontera. Hemos conocido casos de mujeres que han sido violadas en ese transcurso, en ese camino hacia los Estados Unidos, y que incluso la familia no solo queda con el dolor de la muerte, sino también con una deuda de más de $25,000-$30,000 por ese intento del sueño americano. Retomemos la comunicación con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, que nos estaba acompañando en una entrevista, pero perdimos la señal de internet. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Nos escucha bien ahora? Sí, buenas tardes, Gisela. Mil disculpas, tuvimos un problema de conexión. Sin embargo, afortunadamente logramos conectarnos de nuevo para seguir conversando de esta problemática tan sensible para el Ecuador, y que desde el gobierno del encuentro estamos tomando las soluciones integrales que este problema sí lo requiere, así como otros más. Estoy segura que si juntos superamos la crisis sanitaria de la pandemia, podemos superar cualquier otra crisis.
Esperemos que así sea. Nos contaba Bernarda que el tema de la migración ilegal de las personas afecta a los sectores más vulnerables, no solo en términos económicos, sino a las mujeres, por ejemplo, a los niños que hoy por hoy están arriesgando su vida, llegando a México de la forma que sea y contactando con coyoteros que les hacen cruzar la frontera hacia Estados Unidos en un ambiente muy hostil y con mucho maltrato. Sí, por supuesto, desde la Secretaría de Derechos Humanos analizamos también la problemática que enfrentan muchas mujeres que asumen también esta movilidad riesgosa y que es también la violación. Es por eso que estamos trabajando en esta mesa de seguridad que participó la Fiscal General del Estado en protocolos para garantizar justamente que este tipo de delitos no se den. Es muy importante prevenir el delito que comúnmente se lo denomina como coyoterismo y que también está, por supuesto, ligado a otros delitos con como es, por ejemplo, la usura, la explotación de las personas, la explotación laboral, la explotación sexual, que es donde la Secretaría de Derechos Humanos realmente tiene su competencia central, que es prevenir la violencia sexual, prevenir la trata y explotación sexual, y para eso estamos trabajando de forma integral, por ejemplo, desde incluso lo que tiene que ver la violencia sexual digital, porque muchas de las formas en las cuales son captadas niñas y mujeres es mediante las redes sociales. Entonces estamos trabajando en protocolos que permitan sensibilizar primero a la ciudadanía sobre los riesgos que implica una movilidad en estas condiciones y, por supuesto, lo más importante, que es una reactivación económica que permita construir el Ecuador de oportunidades. Y en ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos hemos emprendido a los 10 días que iniciamos gestión, tuvimos la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para trabajar en un plan integral de empoderamiento económico de las mujeres, de libertad financiera, porque hoy en día vemos que la migración también tiene rostro de mujer, y es justamente porque las tasas de desempleo de las mujeres superan casi el doble que la de los hombres, y estamos hablando de mujeres jóvenes de entre 25 y 35 años, en la mejor edad de su vida, la edad más productiva. Entonces, esta problemática, al igual que la violencia, al igual que la inequidad, tiene causas estructurales, y es ahí en donde nosotros estamos poniendo nuestra atención. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tomar este diseño de políticas públicas que usted nos ha mencionado, que son coordinadas incluso por parte con la Cancillería y otros sectores que están trabajando en este mismo tema, sobre todo considerando que el número de migrantes deportados aumenta cada día? Sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando a la brevedad posible. Lo primordial y lo principal fue hacer este levantamiento justamente en Cuenca, una de las ciudades que más ha sido afectada por la migración y que de hecho yo soy parte de la ciudad de Cuenca. Entonces, a la brevedad posible nosotros lo tendremos, y estamos trabajando también no solo en esta política pública, sino en varias, por ejemplo, en la de prevención del abuso sexual en las aulas educativas, el empoderamiento económico de las mujeres, la transversalización de los derechos humanos. Como le comentaba, otro de los resultados de esta mesa fue también hacer el análisis en Cañar, y apenas la autoridad rectora en esta materia, que es la Cancillería, nos convoque, pues nosotros estamos con toda la predisposición. Si en estos 100 días logramos vacunar a 9 millones de ecuatorianos, créanme que las políticas públicas, los protocolos y las hojas de ruta van a salir en el menor tiempo posible. Esperemos que si todos los funcionarios del gobierno que invito a estas entrevistas dan el mismo discurso. En estos 100 días hemos logrado esto, vamos a lograr más. Esperemos que así sea, porque si no, esa campaña ya les va a quedar ya un poco inútil si es que las cosas no siguen funcionando de la manera que han funcionado hasta ahora. Ahora, el gobierno puso mucho enfoque en el tema de derechos humanos, fue uno de sus principales puntos de campaña de segunda vuelta del presidente Guillermo Lasso. Entre esas propuestas del tema de derechos humanos estaba la reducción de los alarmantes índices de femicidio en el país y la garantía de los derechos de los grupos vulnerables como la comunidad LGBTI, ¿cómo está concretando la Secretaría de Derechos Humanos esta propuesta en los primeros 100 días de gobierno, ya que usted lo ha mencionado ya varias veces, esos 100 primeros días? ¿Cómo ha funcionado en este ámbito el derecho, justamente los derechos humanos en cuanto a la comunidad LGBTI, que fue una de las propuestas de campaña de este gobierno?
Sí, por supuesto, Gisela. El 28 de junio nosotros lanzamos al más alto nivel presidencial el decreto ejecutivo para la creación de la Subsecretaría de Diversidades. En este tiempo hemos avanzado en la estructura orgánica. El decreto nos daba 6 meses. Ya está lista para el 1 de octubre. De hecho, la siguiente semana, el 15 de septiembre, está ya hecha la invitación a una convocatoria para que la sociedad civil participe y se involucre desde el levantamiento de la metodología para construir la primera política pública que garantice y que nos permite erradicar la violencia y la discriminación en 3 áreas que han sido priorizadas, que es la educación, la salud, el acceso a la justicia también. Para eso estamos trabajando también con los operadores de justicia en una campaña permanente de sensibilización sobre delitos específicos que tienen que ver con la población de la LGBTIQ+, y que también está relacionado con la otra política integral que para nosotros es, nuestro mandato es llegar a femicidio cero. Y para eso, como le mencionaba, estamos con esta hoja de ruta de empoderamiento económico para las mujeres, economía violeta. Estamos ya con 2 prototipos de centro violeta, uno en Machala, otro en la ciudad de Guayaquil, como un espacio de atención integral a las mujeres que permita la no revictimización y sobre todo algo que se ha perdido muchísimo, que es la empatía frente a una sobreviviente de violencia. Estamos también a próximas semanas, días, de lanzar el registro único de violencia, que es una deuda histórica en el país, tener datos, tener una gobernanza de datos que nos permita a nosotros como funcionarios públicos intervenir de forma correcta con las decisiones, porque no es lo mismo tratar la problemática en Guayas, en la Amazonía o en la Sierra Ecuatoriana, que dicho sea de paso, por ejemplo, uno de nuestros objetivos ha sido mejorar la presencia de los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos. En la Amazonía ecuatoriana prácticamente no tenemos servicios de protección. Estamos haciendo la reingeniería institucional que permita tener a la población los servicios de protección integral en la Amazonía, considerando además que hay altos índices de violencia sexual en todo el país. Yo le agradezco mucho, secretaria, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Un saludo afectuoso. Gracias. Agradecemos a Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.